Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Diana Ramírez Montaño. La doctora pues es médica y cirujana de la Universidad del Valle. Tiene un máster en genética humana de la Universidad Nacional de Colombia. Es coordinadora médica de la Unidad de Medicina Genómica y Genética de la Clínica en Banaco. Es docente de la Universidad ICESI en Cali y es médica genetista y analista de estudios genéticos de uno de nuestros aliados que hoy organiza esta charla en conjunto con MB Geek, que es BiotechGen. Pues primero agradecerle a la doctora Diana y darle la bienvenida hoy. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación, y por la presentación. Como lo mencionas, pues la idea del día de hoy es revisar un poco la disponibilidad de estudios que tenemos actualmente para el análisis de variantes de número de copias, tal como se había pedido pues en la invitación. Actualmente me desempeño como médico genetista en las instituciones mencionadas, principalmente de base en la ciudad de Cali. Y bueno, la idea es que sea algo muy dinámico lo que se organizó para el día de hoy y que cualquier duda o inquietud que surja al respecto la podamos discutir al finalizar la sesión, después de una presentación que he preparado para mostrar un poco pues, lo que hay sobre el tema. Voy a compartir entonces. Dame un segundito que no sé qué se hizo representar allá. Ya deberían estar viendo mi presentación. Sí, señora. Bueno. Entonces, listo. Pues el día de hoy, digamos que estamos hablando de variantes de número de copias, teniendo en consideración inicialmente que para nosotros llegar al diagnóstico de enfermedades genéticas tenemos como varios grupos y varias metodologías en función de la sospecha clínica. Es importante entonces que usualmente los diagnósticos por parte de genética médica se hacen de manera postnatal y que uno de los grandes grupos de patología, de etiología genética en las patologías de origen genético es precisamente las alteraciones cromosómicas, en las cuales vamos a encontrar a grandes rasgos aneuploidías, que se relacionan es con el número total de cromosomas, una alteración en el número entonces normal de cromosomas que para la especie humana en las células somáticas es de 46 cromosomas y las células en los gametos es de la mitad, 23 cromosomas, las cuales entonces podemos identificar a través de diferentes metodologías que se han englobado dentro de lo que conocemos como la citogenética, que vamos a mencionar brevemente. También podemos descartar o analizar alteraciones estructurales. He colocado aquí las translocaciones por ser las alteraciones estructurales más comunes que podemos observar de manera global. ¿Qué quiere decir una translocación? Simplemente que el número en apariencia total o la cantidad total de información puede estar completa. Sin embargo, estructuralmente se observa una alteración en la organización de la información genética, condicionando entonces que posiblemente un cromosoma se pueda unir a otro y puedan formar estructuras aberrantes que pueden posteriormente dar lugar a paso de información errónea a través de las generaciones. Y lo que nos compete el día de hoy es hablar un poquito de lo que llamamos variantes de número de copias, que está relacionado es con ganancias o pérdidas de información localizadas específicamente en una región cromosómica y que dependiendo de su tamaño vamos a poder tener una resolución diferente por las diferentes metodologías. Hay inserciones y deleciones, las que llamamos más grandes, que no las mencionamos dentro del término microdeleciones o microduplicaciones o microinserciones, que son aquellas que superan un tamaño total de 5 megabases de información, y todo lo que tenga menos de ese tamaño, entonces será considerado una microdeleción y microduplicación. ¿Y eso en qué va a determinar? Pues en que necesitaríamos una resolución diferente para poder específicamente hacer un diagnóstico a través de las metodologías que tenemos. Tenemos que tener entonces en consideración
cuál es el rendimiento y cuál es la capacidad de nuestra prueba de detectar rearreglos pequeños que involucren un tamaño menos importante dentro de la cantidad de información que estamos comprometiendo. Y hoy nos vamos a dedicar a eso, pero no podemos dejar de lado y conocer que existen entonces enfermedades que están relacionadas con otros mecanismos para los cuales las pruebas que vamos a mencionar hoy no nos sirven, que son ya las variantes no de la cantidad de información, digamos que esto podría ser un nivel más macro que engloba la cantidad total de información o pérdidas de segmentos específicos a nivel cromosómico, sino ya aquellas enfermedades que están relacionadas es con la forma en la que están escritas las secuencias de los genes, dando lugar pues a alteraciones de instrucciones específicas que se van a comportar con diferentes manifestaciones. Todas estas muestras, usualmente entonces tomadas a partir de muestras de sangre periférica, en las cuales aplicamos específicamente diferentes metodologías en función de la prueba que se vaya a hacer, pero para las principales metodologías que vamos a ver el día de hoy, vamos a obtener directamente ADN, que es un cambio respecto a la citogenética convencional, en las cuales nosotros tomamos son las células completas y analizamos en un cultivo la cantidad de información cromosómica que tienen las células. En este caso, para ver ya inserciones de lesiones, lo podemos hacer por diferentes metodologías, pero ya directamente trayendo el ADN extraído y haciendo el análisis directo de la cantidad de información que se perdió. Entonces, normalmente ya tenemos nosotros como una claridad de que para poder analizar un paciente que sospechamos que hay una alteración de tipo cromosómico, vamos a tener unos criterios clínicos que nos van a orientar y nos van a permitir tener como más claro cuáles son esos pacientes que deberían de verdad tener estudios de este tipo. Se ha planteado que todo lo que tenga que ver con anormalidades de la talla, principalmente aquellos niños que nacen siendo pequeños o muy grandes para la edad gestacional, teniendo en consideración que hay varios síndromes que tienen que ver con variantes de número de copias que se relacionan con aumento a nivel a nivel postnatal, al momento del nacimiento, a nivel neonatal, con aumento de la talla o el peso esperado para la edad. Y un grupo bien importante, que fue el primero que condicionó específicamente todo lo que tiene que ver con las indicaciones de estudios para evaluar alteraciones cromosómicas, es el grupo de las Doctora, alteraciones. disculpe interrumpirla, es que creo que se le congeló la pantalla y no está pasando slide. No, déjame un segundito, que lo vuelvo a compartir. Porque yo sí lo estaba viendo normal. Aquí me está pasando, pues ya lo vuelvo a compartir. Listo, gracias. ¿Ahí se ve? Sí, pues está no en pantalla completa, sino en... No, ya está en pantalla completa. No, no sigue sin mostrar que esté como presentando el PowerPoint completo. No, no sé entonces qué pasará. Ven, yo veo si puedo hacerlo por otra manera de compartir, que no sea la ventana, sino toda la pantalla. Listo. Vamos a ver si así funciona mejor. ¿Ya? Listo, ahora sí. ¿Listo? Entonces, el grupo de las alteraciones neurológicas que incluyen discapacidad intelectual, convulsiones, microcefalia y últimamente también hay que mencionar aquí el grupo de niños con autismo o con diagnósticos sugestivos de autismo, son candidatos específicamente para buscar variantes que estén relacionadas con pérdidas o ganancias de información cromosómica. Se ha hablado mucho de que niños con características dismórficas múltiples, sobre todo para la indicación de un estudio de cariotipo convencional, malformaciones cardiovasculares, vamos a ver que es importante, variantes de número de copias a nivel de cardiopatías, sobre todo de lesiones que se han relacionado al cromosoma 22 típicamente, pero también otros cromosomas involucrados con pérdidas de información localizadas que pudieran entonces estar relacionados con una explicación desde estas variantes. Se asume entonces que las enfermedades asociadas a cromosomas son responsables del 0.2 de todas las anomalías congénitas presentes en los nacidos vivos y que el estudio se hace a partir de sangre periférica como el tejido inicial.
Entonces aquí, para poder hacer un diagnóstico, vamos a tener en consideración cuáles son los tipos de variantes que podemos tener para entonces también saber cuál es la metodología que nos conviene. Si nosotros consideramos que todo esto está englobado entre lo que llamamos citogenética, la clásica vendría siendo aquella que utiliza todavía un bandeo cromosómico, dentro de los cuales uno podría mencionar principalmente el cariotipo y unas modificaciones específicas debido a que analizan específicamente regiones y segmentos específicos que podemos hablar entonces de FISH y de MLPA. Y tenemos la citogenética molecular como aquella que ya tiene la capacidad de hacer también un cubrimiento genómico completo, vamos a mencionarlo pues más en detalle más adelante, y en la cual encontramos específicamente la hibridación genómica comparativa, la cual va a tener diferentes resoluciones en función de la capacidad que tengamos de colocar sondas que puedan leer las regiones genómicas que nos interesan y por ende entonces hacer una aproximación diagnóstica mucho más específica. Ya vamos a ver qué utilidad puede tener esto. Entonces, simplemente para recordar que la citogenética clásica, que es lo que vemos allí, una fotico de un cariotipo humano, está basada específicamente en la capacidad de tener células en división a las cuales vamos a contarle la información genética agrupada en las estructuras que conocemos como cromosomas, las cuales posteriormente sufren procesos de tinción que van a permitir, primero, clasificar los cromosomas de acuerdo a ese patrón de bandas y organizarlos por tamaño, por bandeo, para poder entonces saber que está todo completo. Recuerden que los cromosomas pues deben venir pareados debido al número diploide de material genético que tenemos por nuestros progenitores, y al organizarse entonces nos podemos dar cuenta específicamente de, por supuesto, el número total, si hay alguno que esté cruzado con otro cromosoma, es decir, que esté desorganizada la información, que es lo que llamamos las locaciones, y también pérdidas o ganancias, pero que sean grandes, debido a que recuerden que esta técnica se hace al ojo humano. Utilizamos microscopios y tecnología de software que apoya ahorita para la clasificación de los cromosomas, pero en términos generales, las citogenetistas están entrenadas para ver el bandeo cromosómico y poder determinar si hay una pérdida, requiere que sea de una región grande. Usualmente se habla de 5 a 10 megabases o superior. Hablamos entonces de millones de letras localizadas en algún punto de los cromosomas, y en general aquí es visible, por ejemplo, de lesiones de brazos completos, de lesiones como síndromes como el Cri-du-Chat, que está comprometido básicamente todo un brazo pequeño, en este caso del cromosoma 5, pero ya cuando tenemos una pérdida que no tenga ese tamaño, el ojo humano pues no va a ser capaz de determinar específicamente dónde está la lesión, y entonces se puede pasar por alto. No es la metodología si en caso de que sospechemos que haya una lesión pequeña o que tengamos una sospecha clínica que esté explicada por una mutación de este tipo. Los cariotipos en general son procesos demorados, requieren tener células en crecimiento constante, posteriormente un manejo de esas células para luego fijarlas, sacar esos cromosomas de la división celular a una lámina para poder ser visualizados y luego teñidos para ya su posterior clasificación. Y la metodología más común es el bandeo G, que es el tradicional y que está basado pues específicamente en un pigmento que se llama yensa, que lo que permite es colocar oscuras aquellas regiones en las cuales hay mayor contenido de citosina guanina. Entonces, normalmente en un cariotipo, aneuploidías, de lesiones o duplicaciones de tamaño considerable, inversiones que no le había mencionado, que es una alteración también de tipo estructural, en la cual hay una desorganización en cuanto al patrón normal de bandas que tienen los cromosomas, debido a que hay giros de la información dentro de las estructuras cromosómicas, translocaciones balanceadas y desbalanceadas, es decir, balanceadas cuando se conserva la cantidad de información a pesar de que está movida del lugar, y desbalanceadas cuando efectivamente en esa división de los progenitores tenemos entonces específicamente pérdidas y ganancias de información que
pueden ser simultáneas en el mismo paciente. Y traslocaciones balanceadas como aquellas de este tipo que involucran los cromosomas acrocéntricos y que son especiales debido a que forman una estructura única a partir de dos cromosomas independientes, visualizándose de esta manera, y que se llaman traslocaciones robertsonianas y que pueden ocurrir normalmente comprometiendo el cromosoma 13, 14, el 21 también comprometido de manera significativa en estas traslocaciones. En teoría no hay pérdida ni ganancia de información, solamente que hay una fusión aparente de dos estructuras cromosómicas para formar una única estructura. Todo esto podría ser visible dentro de un cariotipo. Ya cuando entramos en el detalle, entonces, si pensamos en pérdidas y ganancias menores de 5 megabases, entonces tenemos varias metodologías y varias indicaciones clínicas que podrían hacer sospechar una microdeleción o una microduplicación. Vamos a empezar hablando de uno de los síndromes por CNVs más famosos, que es el llamado síndrome por microdeleción 22q11, también le dicen síndrome de George, síndrome velocardiofacial, el síndrome de, también hay ahorita mismo una variante alélica que es la duplicación de la misma región, que también se ha demostrado que causa enfermedad específicamente, que eso es algo que nos ha permitido mucho el desarrollo de las tecnologías para analizar ese tipo de variantes, y es que ahorita le damos mucho más peso también a las duplicaciones que antes se asumían que eran menos patológicas que las de lesiones, y que nos hemos venido dando cuenta que definitivamente la dosis de los genes que están allí a veces son muy importantes que estén completamente regulados. Y claro, siempre que pensemos en que falta la señal o que falta una instrucción por una deleción, pues eso tiene que ser dañino porque se está perdiendo la capacidad del gen que están en esas regiones de funcionar, pero las duplicaciones a veces, aunque parecieran menos dañinas, también debido a la importancia de mantener una regulación de los procesos, a veces tener más información activa transcribiéndose tampoco es bueno para las células y para los procesos moleculares que deben ocurrir de manera normal. Entonces, cuando mencionamos el síndrome por una microdeleción 22q11, me sirve para que entendamos varias cosas de lo que tiene que ver con tener una CNV. Lo primero es que definitivamente nosotros necesitamos entonces las dos copias, usualmente de todas las regiones genéticas, y que dentro de las regiones tenemos entonces la posibilidad de tener rearreglos debido a principalmente a que ya tenemos identificado que algunos cromosomas tienen como una tendencia a tener estas desorganizaciones o estas pérdidas o ganancias de información debido a que tienen regiones de alta homología, y que al hacer las recombinaciones entre los cromosomas, los intercambios para las recombinaciones, usualmente pueden quedar como desequilibradas la cantidad de información que hay allí mismo. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que ya tenemos identificados como unos hotspots a nivel genómico, sobre todo en el cromosoma 7, 11, 17, 22, 15, que están tendientes entonces a hacer estas ganancias y pérdidas de las regiones, y por eso es que aparecen tantas veces estos síndromes de novo en los pacientes sin que los padres estén mediando una herencia en esas circunstancias. Aquí se ha descrito entonces de lesiones típicas de 3 megabases que incluyen toda la región de interés que se ha codificado como la región de la deleción típica, pero también hay pérdidas mucho más pequeñas que también son importantes, porque si ustedes ven aquí, nosotros tenemos identificado dentro de esa región cuáles son los genes que están participando dentro de los procesos patológicos que están asociados. Por ejemplo, de George viene relacionado con cardiopatía, que es de varios tipos, pero principalmente de tipo conotruncales, de grandes vasos principalmente, y allí el protagonista es este gen que se llama el TBX1, que se sabe que es un factor de transcripción muy importante para la formación cardíaca. Cuando los pacientes tienen una lesión que involucra este gen, así sea de menor tamaño, ya podemos estar pensando en qué van a aparecer las características de la cardiopatía que vienen relacionadas con la forma clásica. Por ejemplo, si pensamos en este otro gen que es el CRKL, que está relacionado con otros procesos fisiopatológicos y que se ha tratado de vincular sobre todo al compromiso que existe en los pacientes del desarrollo del lenguaje, el desarrollo de otros procesos patológicos allí. Entonces, vamos a mirar que si tenemos la lesión típica, pues se está incluyendo en general como todos los genes que están ya
evidenciados dentro de la región. Pero si tenemos una deleción mucho más distal, en esas deleciones pues no vamos a tener las características típicas, sin embargo va a haber una pérdida de información y pueden haber algunas de las manifestaciones. Ya sabemos entonces normalmente que nosotros tenemos ya determinada cuál es la región completa que está comprometida. Podemos utilizar metodologías como el FISH, que lo que nos van a permitir es marcar específicamente regiones a partir de sondas que emiten fluorescencias. Entonces, sondas que están diseñadas por complementariedad y que se dirigen específicamente a regiones particulares del genoma. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si entendemos que aquí hay diferentes tipos de lesiones, miren la sonda principalmente que está diseñada para la región, ¿a dónde está dirigida usualmente? Está dirigida a la primera partecita, que es la región que normalmente está comprometida. Pero si el paciente tiene una lesión que no involucre la región del punto A al punto B, el FISH no va a ser capaz de identificar esa deleción distal o esa deleción anidada que estamos mencionando aquí anteriormente. Entonces se va a quedar corto en la identificación. Pero si es la deleción típica, que más o menos es la que ocurre en el 70% de los pacientes, 75% de los pacientes, pues el FISH es una buena técnica, y en otros países, lastimosamente en Colombia, el desarrollo del FISH no ha sido tan importante como en otras regiones. El FISH es el examen de elección cuando hay una sospecha específica de una lesión de este tipo. Recuerden que los FISH aquí ven dos emisiones, una que normalmente se dirige hacia los centrómeros de los cromosomas que se analizan para garantizar que estemos reconociendo los cromosomas que es el que nos interesa, y posteriormente una sonda específica para la región que quiero determinar que esté presente o ausente, y en cual aquí vemos entonces que aquí se pega la sonda de maneras normales y que en el otro lado solo se pega la sonda centromérica, pero no se pega la señal de la emisión pues de la región que estoy analizando, por lo cual confirmaría que hay una delesión. Entonces, el FISH se utiliza desde 1986. Se marca el DNA como una sonda que es complementaria y se hibridiza con los cromosomas humanos. Tiene tiene beneficios, y es que normalmente hacer sondas se pueden hacer para cualquier región humana. Tenemos unos FISH, el FISH se diseñó principalmente para las principales alteraciones cromosómicas que conocíamos. Las sondas tienen más o menos un tamaño de 100 a 500 kilobases, una resolución mucho mayor para las deleciones, inserciones y puntos de ruptura en translocaciones. Se puede utilizar células, pero no tienen que estar en constante división ni en metafase específica, sino en cualquier estado del ciclo celular, desde que tengamos específicamente cromosomas que podamos utilizar para la complementariedad. Se puede analizar el resultado célula por célula y pues específicamente podemos hacer uso de las ondas de FISH para cualquier región. Pero, pues obviamente la sospecha con un FISH debe ser muy dirigida, porque yo solamente voy a marcar una región específica que me interesa analizar, aunque se ha intentado hacer FISH de manera para múltiples cromosomas, pero pues en realidad por costos y por lo que aporta dentro del escenario, pues principalmente se hace con sospechas dirigidas de una única localización. Entonces aquí, por ejemplo, otro síndrome genético, miren, por ejemplo, esta es una delesión que normalmente tiene de 2 a 4 megabases en el cromosoma 4, es un síndrome que se llama el Wolff-Hirschhorn. Ese síndrome normalmente pues tiene unas características clínicas particulares, sobre todo en un componente neurológico muy importante en los pacientes. Y aquí en apariencia el paciente ya tenía un cariotipo que mostraba un cromosoma 4 normal. El tamaño era prácticamente idéntico entre los dos, y cuando se hace un FISH específicamente se demuestra la delesión comprometiendo la región cromosómica. Obviamente aquí había una sospecha dirigida que el paciente tenía la clínica de la condición y por eso pues se logra hacer un FISH específicamente. Para solucionar entonces los problemas y limitaciones que tenía el FISH en cuanto a que no estaba leyendo completamente la región, sino que la sonda, si bien es representativa de la región, no abarca toda la región que está comprometida. Recordemos que estamos hablando de que pueden ser de 3 a 5 megabases, de 2 a 4 megabases, y las sondas tienen un tamaño entre 100 a 500 kilobases, y eso que entre más pequeñas usualmente resulta la complementariedad mucho más fácil. Entonces, hay técnicas adicionales que, si bien también se dirigen a regiones específicas, sí nos van a hablar de puntos específicos de inicio y terminación y de análisis más completos de la región. Este es otro ejemplo de la misma región, la región 22Q11.
en las cuales hay una técnica diferente que se llama el MLPA, que también es una amplificación dependiente de sondas, de ligación de sondas, y que es multiplex, es decir, hay diferentes sondas que se dirigen a flanquear diferentes puntos de la misma región, y las sondas reconocen específicamente entonces puntos que son cercanos y que van haciendo entonces como una delimitación de esa región. Si la sonda se une, entonces se amplifica a partir de un proceso pues de PCR convencional multiplex, y a través de allí entonces nosotros leemos cuáles sondas realmente lograron unirse a la región y cuáles no, y podemos estar entonces hablando de que de este punto específico a un punto finalizador hay una señal ausente de las ondas que se dirigieron a flanquear esas regiones. Y miren lo importante, aquí nos dice específicamente coordenadas genómicas, dónde empieza y dónde termina, y adicionalmente en esa región cromosómica qué hay. Entonces acá en esa región nos hablan de genes como el GP1BB, el TBX1, el ZNF74, todos esos genes podemos entonces buscar específicamente la relación que pueden llegar a tener con cosas clínicas, y las demás señales de las ondas emitidas pues nos permiten entonces hacer una determinación de que el resto de la región no está comprometida y que aquí tenemos específicamente una señal que no está. Lo mismo pasaría si hay una duplicación, hay una sobrerepresentación de la amplificación de determinadas ondas. Esto obviamente es normalizado por software que nos ayudan entonces a determinar cuál es el punto específico en el cual uno debe considerar que está la ausencia o el aumento de la señal. Y la diferencia pues de tamaño de las ondas es lo que permite específicamente utilizar varias ondas de manera simultánea e identificar regiones que son contiguas entre sí y que vamos entonces a poder utilizar para analizar específicamente lo que hay perdido en una región. Nuevamente, esta técnica requiere una sospecha dirigida. Los MLPA se hacen para buscar deleciones y duplicaciones de regiones específicas, y a pesar de que hay kits disponibles para la mayoría de las regiones cromosómicas, hay algunas veces que no es fácil tener a disposición unas sondas específicas, un kit de sondas específicas, porque en realidad lo que consiste para hacer una técnica de MLPA es un kit de sondas específicas, y entonces de pronto pueden tener esa limitación para poder ser utilizado de manera más amplia. Básicamente el proceso lo que se ve allí, ocurre pues una hibridización por complementariedad, posteriormente si hay unión de las sondas se hace una ligación específica y luego se empiezan a amplificar basados en diferencias de las ondas utilizadas, en el tamaño de las ondas utilizadas, para poder tener como unos picos o análisis de fragmentos que me permitan visualizar cuáles están presentes y cuáles no. Entonces, definitivamente, las alteraciones específicas de tipo de lesión y duplicación, pues se pueden encontrar también en individuos normales. Nosotros cuando hacemos un análisis genómico específico de todas las regiones cromosómicas, vemos que nosotros, así como tenemos polimorfismos de nucleótido único, que hay cambios de la secuencia, también tenemos pérdidas de información que no causan ninguna enfermedad. Y eso se debe específicamente a que hay regiones que pueden estar perdidas de pequeño tamaño y que no involucran, por lo menos hasta donde conocemos, componentes biológicos importantes o instrucciones genéticas que sean relevantes para mantener procesos moleculares importantes. Pero algunas otras van a causar entonces defectos del desarrollo humano que pueden ocurrir antes o después de la fertilización, y también hay que recordar que estos cambios de lesiones y duplicaciones también pueden ocurrir en células somáticas. Aquí estamos hablando, claro, de síndromes que estamos analizando desde la línea germinal, que son sospechas de enfermedades que los pacientes van a tener en todo su cuerpo, pero se ha visto, y de hecho esta utilización de estas herramientas empezó realmente en tumores, cuando se quería analizar qué tantos cambios cromosómicos, qué tanta información perdía y ganaba un tumor en el cual se está desarrollando un proceso patológico activo. Y el interés de todo eso era específicamente, ya que conocíamos en dónde estaban localizados los genes después de tener el proyecto Genoma Humano disponible, era ver qué procesos
biológicos estaban alterando al perder o ganar información de ciertas regiones cromosómicas. Y eso pues fue trasladado luego a la clínica, entendiendo las manifestaciones clínicas que tenían los pacientes de algunos síndromes específicos y poder obtener entonces la razón y explicar un poquito por qué hay diferencias a veces entre los pacientes. Entonces resulta que si un paciente tiene una lesión más grande que involucra más genes, va a tener manifestaciones mucho más marcadas versus un paciente que tiene lesiones pequeñas que involucra cierto número de genes y que puede tener solamente algunas de las características que tenemos relacionadas con los síndromes genéticos. Entonces, bueno, ya definitivamente aquí tenemos entonces la posibilidad de tamizar variantes de número de copias en todo el genoma y es lo que vamos a ver con la metodología de array CGH, que le vamos a análisis a array de hibridación genómica comparativa. Entonces, todo esto, ¿a qué obedece? Básicamente es a hacer un ensayo comparativo entre dos muestras que tienen diferentes marcajes de fluorescencia y que me va a permitir entonces determinar respecto a una normalidad o un control de referencia que pues normalmente tenemos que tener en cuenta que utilizamos el genoma de referencia comercial que está basado pues en la última versión que se haya liberado del genoma humano de referencia. Y lo que está allí entonces específicamente es que en teoría es un genoma que no tiene pérdidas o ganancias de información que sean patológicas y que puedan entonces estar relacionadas con clínica de alguna patología. Cuando tenemos entonces ese genoma de referencia, vamos a compararlo con la muestra de nuestro paciente, que en teoría estamos sospechando que puede tener una pérdida o ganancia de información específica, y vamos entonces a distribuir a lo largo de todo el genoma sondas que flanquean las regiones cromosómicas que nos interesan. ¿Por qué? Normalmente se ha demostrado que hay como ya lo mencioné, que hay regiones del genoma que son más tendientes a hacer estas deleciones y duplicaciones. Entonces, lo que se ha determinado es utilizar un número determinado de sondas y que permitan entonces leer todas las posiciones que nos van a interesar donde puede haber una pérdida o ganancia de información. Hay diferentes maneras de hacerlo. La que utilizamos normalmente es basada en oligos, que es lo que estoy llamando sondas, que son fragmentos pequeños que van a ser complementarios a diferentes regiones, que también algunas veces aumentamos la densidad por algunas regiones que queremos como leer de manera más exacta y la densidad propuesta clínicamente ahora es de mínimo 2 millones de sondas, pero hay arrays de hibridación genómica comparativa de tipo investigación que pueden tener tantas ondas como ustedes se imaginen y que normalmente en clínica no tienen una validez actual porque no es importante, digamos, a nivel del escenario del diagnóstico de pacientes, tener toda la lectura completa de todas las regiones genómicas porque no se ha demostrado específicamente que podamos entregar diagnósticos basados en algunas pérdidas o ganancias localizadas en ciertas regiones. Y también hay una metodología que se basa en SNPs, es decir, en que la complementariedad de las ondas esté relacionada con polimorfismos que ya están asociados a determinadas regiones de nuestro genoma. Entonces, esto empieza desde hace muchos años, desde el año 92, utilizándolo en tumores sólidos. Es decir, dejando atrás un poquito la citogenética básica que le hacían a todas las leucemias y tumores para mirar si tenían translocaciones, inversiones o pérdidas o ganancias de información. Decidieron utilizar entonces una metodología más sofisticada que permitiera tener más detalles sobre esas regiones comprometidas. Y eso lo empezaron entonces a trasladar a otros escenarios, como el síndrome de Down, las leucemias. Posteriormente, ya desde el 98, se generó todo un trabajo a partir del proyecto Genoma Humano, que permitió entonces conocer específicamente cuáles eran esos fragmentos de DNA que ya habían sido clonados y que podíamos empezar a tener diseño de sondas para poder flanquear todo un genoma humano y poder determinar cuáles regiones estaban perdidas o ganadas. Entonces, estas son de las primeras publicaciones. La idea es tener siempre algo con qué comparar. En este caso, comparaban las células de los tumores contra las células que no estaban afectadas por cáncer en el mismo paciente. Se etiquetaban de manera diferente, es decir, se colocaban diferentes fluorescencias
se colocan las sondas a hibridizar competitivamente sobre los cromosomas y de acuerdo a la intensidad de la señal, uno podría decir que hay pérdida o hay ganancia de algunas regiones que estamos analizando. ¿Por qué empezó a ser tan sonado entonces la utilización de estas metodologías desde ya de los años 90? Porque primero, en un solo examen podemos analizar específicamente todas las ganancias y pérdidas de material genético de una forma más global y con una resolución mejor, porque lo hacíamos a través de pequeños también fragmentos clonados que se basaban en cromosomas bacterianos, que pues, es la metodología que había para la época, y que adicionalmente no dependíamos de tener células en división y en cultivos, sino que se basaba específicamente en fragmentos de DNA. Entonces, esto es más o menos lo que nos hablan y que siempre ha sido como lo que entendemos específicamente por liberación genómica comparativa. Obviamente, aquí estamos hablando de que había una cobertura limitada de los cromosomas, pero básicamente lo que se pretende hacer es que se colocan diferentes nucleótidos que tienen una fluorescencia. En este caso debemos utilizar una fluorescencia que sea un poco diferente para poder hacer la lectura. Cuando ambas regiones están representadas en ambos cromosomas, en ambos tejidos, en ambos DNAs, tanto el DNA que estamos utilizando como control, tanto el DNA de tumor, pues va a aparecer como una cohibridización, va a ser como una señal única que normalmente emite y nos dicen siempre como una única señal amarilla. En cambio, si hay alguna región que esté en uno de los genomas y no en el otro, vamos a tener una ganancia de información en una de las muestras y se va a ver representado pues del color que corresponda a esa muestra. En este caso, aquí nos hablan de que este que estamos utilizando para el test está marcado con una fluorescencia verde, que no está presente en el genoma de referencia, lo que quiere decir entonces que la señal verde está ganándole a la señal del genoma de referencia, por lo cual debe haber una duplicación o una ganancia de información en esa región y posteriormente hay un aumento de la señal del genoma de referencia que no está marcándose en el genoma que estamos utilizando pues para el test, por lo cual podemos hablar de que hay una deleción de la región y por supuesto entonces saber específicamente y analizar después esa información. Esto también es algo que se intentó hacer con el FISH, utilizando diferentes sondas de manera simultánea. Posteriormente, todas esas regiones se pueden analizar a través de un array. Esto inicialmente se hacía sobre también cromosomas y luego se empezó a hacer directamente sobre DNA sin necesidad de tener ninguna célula en crecimiento. Aquí lo que entonces empezamos a ver es que necesitamos conocer qué regiones están perdiéndose y ganándose, pero también qué hay allí. Específicamente, qué importante a nivel biológico está incluido dentro de esas regiones. Nosotros podemos tener pérdidas grandes de información, de miles de pares de bases, y cuando vamos a ver el contenido génico, 0. O sea, no tenemos ningún gen que esté involucrado dentro de esa región. Así sea una pérdida grande de información, tenemos que dejar pues, de estimar que simplemente por un tamaño específico o porque haya una pérdida de información ya vamos a tener algún diagnóstico. Definitivamente necesitamos tener una plausibilidad biológica entre lo que encontramos y lo que está incluido en esa región. Y es algo importante de mencionar es que, como ustedes se podrán imaginar, en esta técnica, como eso es un diseño que está basado en regiones, en complementariedad y en sondas, pues si hay una traslocación, si hay una inversión, si hay algún rearreglo, pero que no involucre pérdida o ganancia de información, esta técnica no la va a poder detectar, porque no está indicado para esas aplicaciones. Nosotros estamos buscando aquí es definitivamente pérdida de información. Y lo va a hacer a través de la lectura de la información que hay en los cromosomas, de la cantidad de información que hay en los cromosomas.
Bueno, ahí definitivamente estamos haciéndolo a través de, inicialmente se empezaron a hacer arrays que eran como muy dirigidos, estas matrices se diseñaban qué regiones quería analizar, cuántas sondas, era muy personalizado, como muy manufacturado de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al conocimiento que íbamos teniendo. Hoy en día sabemos específicamente que tenemos mínimo que tener una resolución de 750.000 sondas flanqueando regiones genómicas y estamos llegando ya a la indicación de array CGH de 2 millones de sondas representando las regiones cromosómicas para poder tener un mejor detalle a nivel clínico en cuanto a lo que vamos a decir a los pacientes. Entonces, normalmente hay específicamente varios componentes allí, que a veces, obviamente, de acuerdo a las metodologías, la intensidad para la lectura de las señales puede no estar tan fácil para hacer una lectura apropiada y que definitivamente los arrays basados en oligonucleótidos, porque hacemos secuencias con sondas cortas que son con mayor especificidad, vamos a tener una resolución muy importante a nivel clínico para poder hacer la lectura de esos hallazgos. Adicionalmente, entonces, cuando tenemos una variante de tipo número de copias relacionado con una raíz CGH, tenemos que considerar varias cosas. Primero, que hay variantes que están en la población normal, que no tienen implicación clínica y eso nos van a servir algo que se llama la confrontación de los datos contra la literatura, contra las bases de datos, que lo voy a mencionar para finalizar la charla a continuación. También tenemos que tener en cuenta que las regiones repetitivas es imposible mirar si hay variantes de número de copias porque no podemos diseñar sondas específicas que nos lean esas regiones y que a veces hay artefactos de la técnica y demás cuyas hibridaciones no son específicas o que no quedan bien cubiertas dentro de las regiones y a veces cuando estamos analizando estudios, y lo digo porque yo me dedico gran parte de mi tiempo a analizar específicamente a raíz de hibridación genómica comparativa, en las cuales aparece como muy repetido una variante entre muchas personas y uno dice, pero bueno, ¿qué está pasando para que tantas personas tengan esta variación? Y es que definitivamente la técnica per se tiene una mala cobertura de esas regiones y menos mal son regiones que ya sabemos que no tienen importancia clínica y que no tenemos entonces cómo hacer hibridaciones específicas porque las ondas pues no están logrando su cometido. Aquí entonces, las primeras ya indicaciones a nivel clínico para recién nacidos con diferentes anormalidades cromosómicas, que es normalmente entonces desde los embarazos que se sospechaba que había alguna anomalía congénita por ecografía y empezaron entonces a mirar pues, si era posible utilizar mejor los diagnósticos prenatales con estas metodologías. Y aquí entonces se ve que es capaz de identificar las cromosomopatías, las aneuploidías, pero si además de eso hay alguna alteración específica más pequeña, también la podría llegar a determinar. Entonces, podría ser una buena indicación utilizarlo porque vamos a tener la información de ambas cosas. Se supone entonces que aumentó hasta el 3% el diagnóstico prenatal comparado con cariotipo y que si habían anomalías congénitas detectadas por ecografías, podía aumentar hasta un 10% el rendimiento diagnóstico y que el desafío siempre va a estar en la clasificación de las variantes. Hay variantes que al día de hoy sabemos que no podemos clasificar fácilmente porque no están relacionados con síndromes específicos, porque no tienen anormalidades clínicamente significativas, porque pueden estar en los papás y tener una penetrancia reducida. Recordemos que la penetrancia se refiere a cuántas personas que tienen una mutación manifiestan el fenotipo que relacionamos con esa mutación, esa variante genética. Y también tenemos enfermedades que tienen expresividad variable, por lo cual los pacientes pueden tener manifestaciones diversas a pesar de tener la misma condición diagnosticada. Aquí también uso de la hibridación genómica comparativa en discapacidad intelectual, más o menos en promedio con un cariotipo se estimaba que el 5% obteníamos un diagnóstico, este lo aumentó más casi al 15%, por costo-efectividad siempre se mandaban cariotipos de primera línea, sin embargo, a la medida en que fue disminuyendo el precio del array, vamos recomendando como con mayor énfasis utilizar una técnica de este tipo y ahorita las tecnologías y las plataformas y los costos, pues cada vez son un menor problema y recordemos que Colombia tiene una situación privilegiada en cuanto a la capacidad de ordenamiento de pruebas porque están cubiertos por nuestro sistema de salud desde que tengan una indicación.
Aquí también, ahorita en autismo, más o menos, normalmente empezaron a, como lo digo, a meter mucho la fortaleza en la identificación, sobre todo de lesiones y duplicaciones que pudieran relacionarse con problemas neurológicos. Los trastornos del espectro autista no fueron la excepción. Normalmente, pacientes sin diagnósticos claros, sin etiologías definidas, que en el autismo hay toda una lectura neurobiológica muy compleja, pero se ha pensado que parte de la etiología podría ser una variante de número de copias y se habla más o menos hasta de un 12% de tasa de diagnóstico. Ya tenemos identificadas regiones específicas con autismo, algunas también con retrasos del desarrollo del lenguaje que muchas veces se confunden con procesos autismo. Recordemos que si los niños no hablan bien, la socialización tampoco es fácil para ellos y muchos se mezclan allí como en ese límite entre un verdadero retraso del desarrollo del lenguaje y un trastorno de socialización o del comportamiento como el autismo. Y a veces es difícil clasificarlo porque aparecen tanto en padres sanos como en niños afectados y necesitamos entonces saber específicamente cuando hay una clasificación incierta que todavía no se puede adjudicar patogenicidad, definitivamente ir descartando si los padres lo tienen o no y características fenotípicas de esos padres y características neurológicas de esos padres que pudieran dar peso a la clasificación de las variantes. En cáncer, pues ya sabemos que se determina, ya últimamente casi que todos los estudios que se hacen para tumores involucran análisis de diferentes de lesiones y duplicaciones que tienen un factor pronóstico y que incluso algunos de ellos, de acuerdo a lo que ocurre de las reorganizaciones del material cromosómico, pueden llegar a tener posibilidades dianas terapéuticas que se pueden aplicar a los pacientes. Entonces, definitivamente se sigue haciendo. Lo que pasa es que ya se involucran en testeos más completos que involucran tanto secuencia de genes como análisis de CNV simultáneo. Y eso es algo importante que quería mencionarles, y es que aunque estamos hablando de a raíz CGH, hoy en día los estudios de NGS que se utilizan para secuenciación ya involucran algoritmos específicos que permiten hacer lecturas de variantes de número de copias. O sea que cuando nosotros tenemos exomas o genomas, usualmente ya tenemos a disposición que dentro del pipeline de análisis de esos estudios viene incluido una metodología que permite, por la técnica misma realizada sobre esas muestras, tener información sobre variantes de número de copias en manera simultánea junto con la secuenciación específica de las regiones génicas. Y que se ha visto también que normalmente cuando hay niños con múltiples malformaciones congénitas, cuando hacíamos cariotipo, casi que todos los cariotipos salían normal, y que aquí hicieron un estudio, pues que lo que querían era mirar esos 35 recién nacidos que tenían anomalías genéticas, pero no se sabía específicamente, anomalías congénitas, y no se sabía específicamente cuál era la causa, y encontraron que hasta un tercio de esos pacientes, la explicación era una variante de número de copias y que no teníamos a la mano muy bien casi nunca la segregación familiar, lo cual puede limitar la clasificación, pero cuando tenemos un diagnóstico de este tipo, pues mejora nuestra capacidad de hacer consejería genética o asesoramiento genético. Aquí un poquito de lo que ya les había mostrado, más o menos es un proceso que tarda alrededor de un día entero, mientras se extrae el DNA, se colocan las sondas para la hibridización, que más o menos son 16 a 18 horas, posteriormente se hace una limpieza, un escaneo y se hace análisis de imagen comparando entonces la intensidad de las señales emitidas. Obviamente es diferente cuando nosotros hacemos análisis de cromosomas a cuando tenemos en una sola región múltiples sondas que me permiten hacer la lectura de esa región. Yo tengo, entonces, ahí es donde aumento la capacidad de resolución que voy a tener a nivel clínico. Entonces, aquí lo primero que se hacían eran cosas muy puntuales y muy como someras sobre las coberturas de las regiones. Más o menos para que comparemos, antes se utilizaban como 30,000 regiones clonadas que se utilizaban a lo largo de los cromosomas. Posteriormente pasamos a hacer sondas basadas en SNPs que nos permitían leer hasta 500,000 posiciones simultáneas, y adicionalmente luego tenemos la capacidad de tener hasta 42 millones de sondas flanqueando específicamente
las regiones. Obviamente esto, como les menciono, normalmente solo en investigación, con 2 millones de oligos se ha demostrado que hay una buena cobertura para el análisis clínico dentro de los estudios que hacemos. Y pues obviamente por el tema de costos. Y cuando tenemos entonces la representación por sonda, lo que vamos a tener es lo mismo, básicamente una intensidad de diferentes sondas que están perdidas o ganadas en los diferentes cromosomas que no cohibridizan de manera exacta y por ende podemos hacer una lectura muy precisa y podemos saber dentro de esas sondas dónde empieza, dónde termina, dónde están los puntos de ruptura en caso de que haya habido una deleción y qué genes están involucrados. Eso quería mencionarles y era que normalmente a veces hay cariotipos que tienen translocaciones y que aparentemente son balanceadas, que no ha habido ni pérdida ni ganancia de información y cuando hacemos estudios de este tipo nos damos cuenta que hay pequeñas pérdidas o ganancias de información asociadas a los puntos donde está la translocación. Entonces también ha permitido clasificar mejor el mecanismo patogénico dentro de las enfermedades. Aquí entonces, miran, normalmente se habla de 2 millones de sondas que va a permitir más o menos unas 5 sondas por exón de las regiones de interés y también hay unas que mezclan como sondas y genotipificación de diferentes SNPs para poder hacer específicamente lecturas de la cantidad de información y también de algo importante que se analiza con las hibridaciones genómicas comparativas y es que tan similares son las regiones cromosómicas que estamos comparando. Entonces, hay una información adicional que entregan las hibridaciones genómicas comparativas que hablan de pérdidas de heterocigosidad, que son mecanismos en los cuales al comparar las regiones nos damos cuenta que son muy similares los cambios polimórficos que hay allí, cambios en los SNPs. Entonces, tenemos como regiones muy parecidas que son homocigotas y por lo tanto puede significar que los padres de ese paciente son consanguíneos o están relacionados entre ellos y por eso se combinan usualmente sondas como con lecturas de ciertos SNP de genotipificación para poder determinar si hay o no pérdidas de esa heterocigosidad. Y finalmente, como les mencionaba, para ir terminando, ¿qué hacemos con la información que analizamos allí después de tener entonces una lectura de qué se perdió, qué se ganó? Entonces, lo que hacemos es utilizar las bases de datos globales que se alimentan de diferentes puntos que están colaborando en términos generales. Los laboratorios que realizan las pruebas están alimentando las bases de datos. Lo que hacen es entonces reportar fenotipos de los pacientes y las pérdidas con coordenadas genómicas o ganancias con coordenadas genómicas y nosotros podemos acceder entonces a estas bases, normalmente Decipher es una de las más importantes, donde podemos comparar cuántos pacientes se parecen a mi paciente, cuántos pacientes tienen una pérdida de esta región específica y allí qué hay. Y si ya hay algún síndrome relacionado con esa condición, también nos entrega esa información y nos dice, bueno, entonces la región que perdió su paciente es una región que normalmente mucha gente tiene perdida, allí no hay genes o MIN, no tenemos genes relacionados con patologías, hay algunos transcritos específicos que hasta la fecha no están relacionados con condiciones clínicas, entonces la clasificamos como significado incierto y uno debería estar continuamente revisando los casos de los pacientes que no tenemos una clasificación formal de las variantes para decir si efectivamente eso se puede relacionar con enfermedad o no. Ya cuando tenemos alguna cosa relacionada con fenotipos, ahí lo podemos ver, que normalmente esas deleciones o esas duplicaciones que tenemos nosotros allí están relacionadas con autismo, hipotonía, hiperlaxitud, estrabismo, y eso lo podemos entonces ir comparando, y si se parece a mi paciente, pues uno dice, bueno, esto parece tener un poco de sentido, porque mi paciente también tiene esas características, y yo podría entonces sacar conclusiones con respecto a eso, revisando específicamente el contenido genético, cuáles genes son importantes o no, si hay alguna patología relacionada y si ya hay algún síndrome descrito en relación a esa alteración. Entonces acá tenemos allá para el rendimiento, entonces vamos a tener un 5 al 10% de rendimiento con cariotipo, dependiendo de la patología que yo escoja, usualmente en malformaciones congénitas múltiples y discapacidad intelectual es cuando se estima ese rendimiento. Los FISH, cuando tenemos un hallazgo específico, una sospecha dirigida, podría aumentar hasta 2 o 3% más y a raíz CGH podría llegar a aumentar a un 15% más en total para tener una capacidad de diagnóstico por las técnicas citogenéticas de aproximadamente 25%, lo que nos habla la literatura, de encontrar alguna explicación
cuando hay una sospecha pues específica de una condición. Aquí, bueno, ya lo habíamos visto un poquito, los beneficios de utilizar la hibridación genómica. Aquí solamente para que miremos cómo es cómo mejora el rendimiento diagnóstico. Entonces aquí otro niño que tiene el síndrome de Wolff-Hirschhorn que mencionamos anteriormente, tienen retraso del crecimiento, unas características faciales, un compromiso neurológico que en los primeros años de vida está dado por convulsiones y luego por alteraciones comportamentales. Cuando tenemos un cariotipo normal, luego hacemos una hibridación genómica comparativa y se ve entonces que la región 4P está perdida en el paciente y que corresponde entonces a una delesión pequeña que es distal y que obviamente por métodos citogenéticos convencionales al ojo pues no iba a ser visible. También anomalías que se denominan crípticas, es decir, que podemos tener como unas translocaciones que pasan totalmente desapercibidas de algunos cromosomas y que involucran segmentos muy pequeños terminales que no son fácilmente identificables, que por a veces los cortes que se hacen para la organización de los cromosomas no son visibles y que solamente teniendo en cuenta una técnica y una delesión, pero luego y que era como balanceada, que era como una translocación balanceada entre dos cromosomas, entre el 2 y el 5, y luego se dieron cuenta que en realidad había una pérdida de información que posteriormente había sido como reemplazada por otro segmento del brazo largo del cromosoma 2. Obviamente, cuando tenemos entonces aquí había una sospecha específica de que había una alteración en una de las bandas del cromosoma, lo determina el cariotipo, dice hay algo en el brazo largo, en la región 3, en la banda 4, y cuando se hace el array ya se puede ver como específicamente de dónde a dónde, entonces empiezan las 7q35 a 7q36.1 y que involucra dentro de la región todos estos transcritos que ya nosotros determinaremos si clínicamente tiene sentido o no y poder entregar una información mucho más útil. Adicionalmente, pues, permite revisar hallazgos de gran tamaño y de pequeño tamaño de manera simultánea. Tiene obviamente una mejor resolución, puede encontrar cosas que adicionales a las translocaciones que se ven a gran escala, pueden estar también relacionadas con de lesiones intersticiales más pequeñas que obviamente no eran visibles, entonces ahí podemos encontrar anomalías, alteraciones adicionales y cosas que normalmente no se pueden como solucionar por la citogenética, que no quedan totalmente claro. Nosotros podemos pasar a la raíz CGH y mejorar entonces la definición allí. ¿Qué desventajas tiene? Lo que les decía, no va a detectar ordenamientos equilibrados, las secuencias repetitivas y obviamente entre más analicemos, más posibilidad de encontrar variantes de significado incierto. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de tener muchas lecturas, vamos a tener hallazgos que no vamos a poder clasificarle a nuestros pacientes y toca hacer seguimiento y toca buscar si hay más gente en la familia y toca hacer otras cosas adicionales hasta que logremos aclarar el impacto que puede tener esa variante de manera significativa. Y cuando tenemos una variante de significado incierto, ¿qué hacemos? Entonces tenemos unos pacientes con unas características que tienen una pérdida de algunas regiones cromosómicas determinada pues por la resolución del array, pues nosotros entonces necesitamos clasificarla. Hay varias guías que nos hablan, el Colegio Americano de Genética Médica tiene unas guías que dicen cómo clasificar las variantes específicamente y utilizan criterios como tamaño, localización genómica, contenido de genes, la herencia, si es heredada de nuevo, teniendo en cuenta que pueden haber condiciones de penetrancia reducida y comparar con otros casos que están en las bases de datos y la literatura. Nos movemos entonces entre lo que es un polimorfismo y una mutación, debido a que hay variantes que son de baja frecuencia, pero que pueden estar en la población sana y que también hay variantes que son mutaciones que pueden ser bastante más frecuentes de lo esperado en la población general y que definitivamente sí causan enfermedad.
Entonces, cuando ya tenemos eso, buscamos en las bases de datos los reportes y demás, y podemos entonces estar ante la opción de reclasificar las variantes y decir, bueno, esto sí es importante o no es importante, y tenemos siempre pues la literatura de nuestro lado que nos permite entonces hacer la revisión de los casos, comparar los fenotipos cuando hay fotos, y también es muy útil para cuando no sabemos qué explicar a los pacientes porque son condiciones a veces muy nuevas y las publicaciones nos van orientando sobre cómo se va a comportar en el tiempo la enfermedad y qué podemos decir a nuestros pacientes al respecto. Y bueno, eso es básicamente definitivamente lo que nos sirven las metodologías. Cuando hay reordenamientos equilibrados, usualmente estamos accediendo a hacer arrays para comparar si efectivamente corresponde a algo balanceado o no, o hay alguna pérdida que estemos pasando por alto. Y esto es ya lo que quería mencionarles de manera como de conclusión de lo que estamos haciendo nosotros en este momento en clínica. Lo que prima siempre será una condición clínica, una sospecha de una condición específica. Nosotros a veces tenemos la opción de tener muy claros los fenotipos, utilizar también los antecedentes familiares, pruebas complementarias no moleculares como análisis bioquímicos, radiografías, pruebas específicas como resonancias, ecografías y demás, en las cuales vamos a tener entonces la opción de tener diferentes posibilidades etiológicas. A veces definitivamente sabemos que son, por ejemplo, en casos de anomalías congénitas que son multifactoriales, que no tienen una explicación genética puramente dicha, pero cuando sí tenemos algunas veces trastornos específicos que sabemos que la clínica se relaciona con un gen único o que por medio de un panel podemos sacar adelante el diagnóstico, debemos entonces utilizar las metodologías que corresponden. El array CGH o ahorita el análisis de CNVs dentro de los exomas y genomas, que son los estudios de cobertura de todo el genoma completo, de diferentes proporciones, porque el exoma va a mirar las regiones codificantes únicamente, el genoma las codificantes y las no codificantes, pero normalmente reservado para alteraciones múltiples en los pacientes, digamos, varias anomalías congénitas, autismo, discapacidades intelectuales, y que las cardiopatías y sobre todo fenotipos neurológicos se benefician mucho de descartar variantes de número de copias. Y recordar entonces que ahorita tenemos la posibilidad de mirar todo el genoma, bien sea por cobertura con sondas que se hace a partir de la hibridación genómica comparativa o exámenes de alto cubrimiento como exomas y genomas que van a involucrar análisis de CNVs. Entonces ahí, para dejar como las conclusiones, que definitivamente los microarreglos han pues llevado a otro nivel la detección de variantes de número de copias y sobre todo mejorado los rendimientos en retraso del desarrollo, fenotipos comportamentales y anomalías congénitas múltiples. La tasa de detección utilizando microarrays se estima entre el 15 al 20% al combinarlos con otras metodologías, bien indicado, y entre anomalías congénitas múltiples hasta el 30%. Normalmente las translocaciones equilibradas y mosaicismos de bajo nivel, es decir, que no alcancen ni siquiera un 20% de las células, no se van a poder leer bien con estas metodologías. Son automatizables, detallados, mucho menos subjetivos que hacer lecturas de cariotipos pues, que dependen de la visión microscópica de un personal, y que cuando tenemos la opción de tener metodologías que permiten tener un mejor rendimiento diagnóstico, pues podemos también tener mayor cantidad en variantes de número de copias, pero en la medida en que utilicemos adecuadamente la información disponible, podemos hacer una reclasificación de las variantes y entregar diagnósticos mucho más precisos que nos permitan hacer una mejor asesoría genética. Y eso era todo, pues, como lo que ha preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna inquietud respecto a lo que estaba mencionando del grupo, y pues estoy atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias, doctora Diana. Perdón. Pues si hay alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano o prender el micrófono. Yo tenía una pregunta, digamos, en términos de detección de estos polimorfismos que son, pues como usted decía, como más frecuentes en la población, que uno creería que podrían llegar a ser posiblemente patológicos o pues que se pueden confundir con otros variante número de copias que sí definitivamente son patológicos. ¿Se está construyendo algún tipo de base de datos de pacientes colombianos? Digamos que usted habló de Cypher,
pues de esas plataformas, pero quiero saber si se está construyendo en pacientes colombianos o si únicamente es pacientes en el exterior con los que estamos comparando nuestros pacientes colombianos. Pues mira, eso siempre ha sido una limitante a nivel país. Nosotros nos basamos principalmente en las plataformas disponibles. Hay otra que se llama Database of Genomic Variants, que también tiene como o sea, todas están interrelacionadas, incluyendo Decipher y demás. Nosotros hemos tratado por lo menos de tener a disposición los datos a nivel laboratorio. Lo que pasa es que ya hablar a nivel país es más complejo porque es bastante complicado compartir datos en nuestro país. La gente normalmente no está familiarizada con esa cultura y tampoco es que hagamos juiciosamente el ejercicio de hacer un reporte a las bases de datos internacionales que se alimentan de los demás países. Colombia está poco representada a nivel de bases de datos mundiales, pero también es cierto que nosotros somos un país tan mestizo, con una alta como estructuración poblacional que nos hace muy únicos y muy diferentes, entonces eso también limita que nos podamos comparar fácilmente, pero digamos que las variantes de número de copias se han revisado que hay unas que son ya muy definidas como claramente patogénicas y hay otras que uno en función de, como te digo, tener las herramientas a la mano y saber específicamente qué voy a encontrar dentro de esas regiones, yo puedo ir como con más seguridad a decir definitivamente esto no me explica lo de mi paciente y no es la causa para esto y debemos seguir haciendo otros exámenes a los que haya lugar, pero no lo debemos considerar como una variante de enfermedad. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿Alguna otra pregunta, comentario? Listo, parece que no. Pues nada, doctora, muchísimas gracias otra vez por aceptar hacer esta charla. Siempre muy bienvenida acá al grupo y muchas pues gracias. nada, muy buenas noches. Que estén muy bien, que pasen bien. Bueno, una información muy rápida para todos los que están conectados. Estamos enviando en este momento el Forms de asistencia para que por favor lo rellenen. Ahí pues está toda la información del grupo. También estamos enviando el link del grupo de WhatsApp y el link de Instagram por si no lo tienen. Hoy damos por finalizado nuestro primer ciclo de charlas acerca de citogenética, entonces queremos agradecerle a todos los que se conectaron y pues contarles de, pues, lo que algunos ya sabían, que el próximo ciclo de charlas será sobre cáncer, inmunoterapia y CAR T-cells. Ya tenemos algunos conferencistas programados, entonces para que pues estén muy pendientes y asistan a las charlas. Gracias también a todos los que asistieron hoy a nuestro evento presencial y pues nada, muy buenas noches. Todos los links estarán en el chat.